En este capítulo presentamos métodos importantes para organizar, resumir y graficar conjuntos de datos. El objetivo principal no es simplemente obtener alguna tabla o gráfica, sino entender los datos. Cuando se describen, exploran y comparan conjuntos de datos, las siguientes características suelen ser sumamente importantes. Características importantes de los datos. 1. Centro. Valor promedio o representativo que indica la localización de la mitad del conjunto de los datos. 2. Variación. Medida de la cantidad en que los valores de los datos varían entre sí. 3. Distribución. La naturaleza o forma de la distribución de los datos, como en forma de campana, uniforme o sesgada. 4. Valores extremos. Valores muestrales que están muy alejados de la vasta mayoría de los demás valores de la muestra. 5. Tiempo. Características cambiantes de los datos a través del tiempo. Sugerencia de estudio. La memorización suele ser ineficaz para aprender o recordar información importante. Sin embargo, las 5 características anteriores son tan importantes que pueden recordarse usando una técnica con las iniciales CVDVT. Por ejemplo, cuidado con los virus que destruyen el valioso trabajo. Este tipo de técnicas de memorización son muy efectivas para recordar palabras clave importantes que evoquen conceptos fundamentales. Pensamiento crítico e interpretación, más allá de las fórmulas y de los cálculos a mano. Los profesores de estadística generalmente creen que no es importante memorizar fórmulas o realizar cálculos aritméticos complejos a mano. En cambio, suelen enfocarse en obtener resultados utilizando algún tipo de tecnología, ya sea calculadoras o algún programa de cómputo, y después darle un sentido práctico a los resultados a través del pensamiento crítico. Tómalo en cuenta mientras estudias este capítulo, el siguiente y el resto del curso. Aunque este capítulo incluye pasos detallados de procedimientos importantes, no es necesario dominar esos pasos en todos los casos. Sin embargo, te recordamos realizar algunos cálculos manuales antes de utilizar una calculadora o una computadora. Con ello, lograrás una mejor comprensión y apreciarás mejor los resultados que se obtienen con la tecnología. Distribución de frecuencias. Cuando trabajamos con grandes conjuntos de datos, a menudo es útil organizarlos y resumirlos al construir una tabla llamada distribución de frecuencias, la cual definimos más adelante. Puesto que los programas de cómputo y las calculadoras pueden generar distribuciones de frecuencia de manera automática, los detalles sobre su elaboración no son tan importantes como entender lo que nos dicen sobre los conjuntos de datos. En particular, una distribución de frecuencia nos ayuda a entender la naturaleza de la distribución de un conjunto de datos. Una distribución de frecuencias o una tabla de frecuencias lista valores de los datos, ya sea de manera individual o por grupos de intervalos, junto con sus frecuencias o conteos correspondientes. La siguiente tabla es una distribución de frecuencias que resume las edades de las actrices ganadoras del premio Oscar de la tabla Premio de la Academia, edades de las mejores actrices y los mejores actores. La frecuencia de una clase en particular es el número de valores originales que caen en esa clase. Por ejemplo, la primera clase de tabla tiene una frecuencia de 28, que indica que 28 de las edades originales están entre los 21 y los 30 años inclusive.
Primero presentaremos algunos términos estándar que se utilizan al referirse a la distribución de frecuencias y luego describiremos la manera en que ya se construyen e interpretan. Los límites de clase inferiores son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites de clase inferiores de la tabla, edades de las actrices y actores de los premios Óscar son 21, 31, 41, 51, 61 y 71. Los límites de clases superiores de la tabla edades de las actrices y actores de los premios Óscar son 30, 40, 50, 70 y 80. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. En la siguiente figura se muestran los espacios creados por los límites de clases de la tabla, edades de las actrices y actores de los premios Óscares. En la figura se percibe con facilidad que los valores 30.5, 40.5, 70.5 están en el centro de esos espacios y a tales cifras se les conoce como fronteras de clase. Las dos fronteras de clase desconocidas que en la figura se indica con signos de interrogación se identifican fácilmente al seguir el patrón establecido por las otras fronteras de clase de 30.5, 40.5, 70.5. La frontera de clase inferior es 20.5 y la frontera de clase superior es 80.5. Por lo tanto, la lista completa de las fronteras de clase es 20.5, 30.5 hasta 80.5. Las fronteras de clase serán muy útiles en la siguiente sección, cuando elaboremos una gráfica llamada histograma. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla edades de las actrices y actores de los premios Óscar son 25.5 hasta 75.5. Las marcas de clase se calculan sumando el límite de clase inferior con el límite de clases superiores y dividiendo la suma entre dos. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites de clases inferiores consecutivos o dos fronteras de clases inferiores consecutivas. La anchura de clase de los datos de la tabla edades de las actrices y actores de los premios Óscar es 10. Las definiciones de anchura de clase y fronteras de clase son un poco engañosas. Ten cuidado para evitar el error común de considerar la anchura de clase como la diferencia entre el límite de clase inferior y el límite de clase superior. Observa que en la tabla edades de las actrices y actores de los premios Óscares, la anchura de clase es 10, no 9. El proceso de cálculo de las fronteras de clase se simplifica al entender que estos básicamente dividen la diferencia entre el final de una clase y el inicio de la siguiente. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias se construyen por las siguientes razones. 1. Es posible resumir conjuntos grandes de datos. 2. Se logra cierta comprensión sobre la naturaleza de los datos. Y 3. Se tiene una base para construir gráficas importantes, como los histogramas que se estudiarán en la siguiente sección. Muchos usos de la tecnología nos permiten obtener distribuciones de frecuencias de manera automática, sin necesidad de tener que hacerlas manualmente. No obstante, a continuación se presenta el procedimiento básico. 1. Decide el número de clases que deseas, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elijas puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcula la anchura de clase dividiendo la diferencia entre el valor más alto y el más bajo y el número de clases. Redondea este resultado para obtener un número más adecuado. Generalmente se redondea hacia arriba. Es probable que necesites cambiar el número de clases, pero la prioridad debe ser utilizar valores que sean fáciles de comprender. 3. Punto de partida. Comienza por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. 4.
Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, procede a listar los demás límites de clase inferiores. Suma la anchura de clase al punto de partida para obtener el segundo límite de clase inferior. Después suma la anchura de clase al segundo límite de clase inferior para obtener el tercero, y así sucesivamente. 5. Anota los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego procede a anotar los límites superiores de clase, que son fáciles de identificar. 6. Pon una marca de clase adecuada para cada dato. Utilice las marcas para obtener las frecuencias totales de cada clase. Cuando construyas una distribución de frecuencias, asegúrate de que las clases no se traslapen, de modo que cada uno de los valores originales pertenezca exactamente a una de las clases. Incluye todas las clases, aún las que tengan una frecuencia de 0. Trata de utilizar la misma anchura para todas las clases, aunque a veces es imposible evitar intervalos con finales abiertos como 65 años y mayores. En este ejemplo construiremos una distribución de frecuencias con las edades de las actrices a los premios de la Academia. Para ello utilizaremos la estrategia que se analizó anteriormente. Paso número 1. Primero comenzaré seleccionando 6 clases. Cada clase estará en cada fila de mi tabla de distribución de frecuencias. Por ejemplo, aquí podemos observar la primera clase, la segunda clase, tercera, cuarta, quinta y sexta. Una vez que ya seleccioné el número de clases, proseguiré a seleccionar la anchura de clase. Para ello, es muy importante recordar cómo se encuentra la anchura de clase. Recordemos que para encontrar la anchura de clase, primero se debe de restar el valor más alto y el valor más bajo. Por lo tanto, tendremos que buscar el valor más alto dentro de la tabla de las edades de las mejores actrices y restárselo al valor más bajo. Y también necesitamos encontrar el valor más bajo de mi tabla de las edades de las mejores actrices. Una vez que yo encuentre la diferencia, entonces proseguiré a dividirlo entre el número de clases, o sea, 6. Como podemos observar, la edad más alta son 80 años. Y la edad más baja son 21 años. Una vez que ya localicé la edad más alta y la edad más baja, procedo a restar. 80 menos 21 me da 59. Posteriormente lo voy a dividir entre el número de clases seleccionada. Recordemos que habíamos seleccionado que eran 6 clases. Esto me da un total de 9.8333, así sucesivamente. Recordemos que la regla del redondeo me dice que vamos a redondear a el siguiente número entero, no al más cercano. O sea, si me hubiera dado 9.15, no se redondearía a 9, sino se redondearía al siguiente número entero, que en este caso es el número 10. El siguiente paso indica que sume la anchura de clase, que en este caso es 10, al punto de partida. Recordemos que el punto de partida es el dato menor. Para este caso son los 21 años. Esto para determinar el segundo límite inferior, que para hacerlo tengo que sumar el primer límite inferior, que es 21, más la anchura de clase, que es 10. 31 es el segundo límite inferior. Por lo regular se comete el error de tomar el 31 como el primer límite superior, pero no es así. 31 es el segundo límite inferior.
Entonces procederemos a encontrar el tercero y así lo vamos a hacer hasta 6 veces porque recordemos que tenemos 6 clases. Entonces sería 31 más 10 para encontrar el tercer límite inferior, y así 41 más 10 me da 51, 51 más 10 me da 61, 61 más 10 me da 71. Y estos son los primeros 6 límites inferiores. Como ya tengo los 6 límites inferiores, en el siguiente paso voy a listarlos dentro de mi tabla de distribución de frecuencias. O sea, voy a colocarlos de forma vertical. Recordemos que el primero es 21, el segundo es 31, el tercero es 41, el cuarto es 51, después sigue el 61 y el 71. De esta forma es más fácil observar que los datos que yo encontré sumando 10 más 21 y así sucesivamente son solo los límites inferiores y no los límites superiores. En el siguiente paso procedo a encontrar los límites superiores. Esto es más fácil porque si yo ya tengo los límites inferiores, entonces solamente le resto 1 a cada límite inferior para encontrar el límite superior de una clase anterior. Por ejemplo, para poder encontrar el primer límite superior de la primera clase, solamente resto 31 menos 1 y eso me sale 30. Y así, 41 menos 1 me da 40 y por lo tanto es más fácil identificar las demás clases. Ya me di cuenta que todo iría de 30, 40, 50, después seguiría el 60, después seguiría el 70 y después seguiría el 80. Dato muy importante, el último número superior, que es 80, debe coincidir con más que coincidir, tiene que estar por arriba del dato mayor. Recordemos que el dato mayor era 80. Entonces, si el 80 cabe en el último o en la última clase, que es 71 y 80, significa que mi distribución de frecuencia está bien construida. En el siguiente paso viene lo más tardado, ya que tendremos que encontrar cada una de las frecuencias de cada una de mis clases. Por ejemplo, tenemos que encontrar cuántos números se encuentran entre el 21 y el 30. Por lo tanto, procedemos a realizar ese paso. Entonces, los datos que se encuentran dentro del 21 y el 30, y vamos en la primera fila, es el mismo 22. Podemos encontrar el 28. Podemos encontrar estos 27 que se encuentran aquí, este 28, este número 26, este número 29, este número 24, 25, 29, el mismo 30. En la tercera fila encontramos al 29, encontramos al 24, encontramos al 25. Los estoy colocando del mismo color porque vamos a seguir así con cada una de las clases. Entonces tenemos también al 28, tenemos al 29, el 27, 29, 25. Me parece que ya en esa fila, el 27, en la que sigue, creo que no hay más. En la que sigue está el 21, después creo que ya no hay más. Después seguiría el 26, en la siguiente fila, el 29, el 28, el 25 y el 26. Creo que sí. Me faltaba el 26 de la primera fila, ¿verdad? Bueno, lo anotamos. Entonces, una vez que ya encerré cada uno de los números que se encuentra dentro del 21 y el 30, pues voy a contarlos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Lo que significa que tengo nada más 27 números que se encuentran dentro del 21 y el 30. Entonces lo escribo. 27. Continúo con los números que se encuentran dentro del 31 y el 40. Y pues empezamos. Entonces en la primera fila es el 37, el 32,
el 31, entonces ahora son el 31 y el 40. Uy, me faltaba el 30, ¿no? Que también se encontraba dentro de la clase anterior, que es este número 30. Por lo tanto, no son 27, entonces voy a borrar otra vez todo esto. Entonces está el 30, perdón, vamos a borrar este 27, ponemos el 30, entonces no son 27, ¿no? Son 28. Bueno, el que sigue, vamos a anotarlo, color morado, entonces habíamos dicho que era el 31 al 40, entonces 37, el 32, el 31, sí, estas cosas pasan. Entonces sí es muy importante ir analizando cuáles son los datos que se encuentran dentro de cada una de las clases. Entonces, hace ratito se me había pasado el 30, pero pues ya, vamos a anotarlo para que no se me pase dentro de mis frecuencias. Entonces seguimos con el 35, el 38 también. Sí, también un tip, como ya se dieron cuenta, ir viéndolo por fila para que no se nos vaya pasando ningún número. Entonces el 35, el 33, este 33, este 38, creo que ya de esa fila. Después sigue el 39, también el mismo 40, el mismo 31, el 38, 35. Después en la siguiente fila es el 32, el 36, el 37, el 41 y el 42 pues no entran, pues no los encierro. El 34, el 34, 35, el 43 no. Después sigue el 33, 31, 33, 38, creo que ya. Después abajo en la siguiente sería 34, 39, 35. O sea, de plano nada más son los que tengan 30 y algo y nada más el 40. O sea, 33, después sigue el 33, 35 y 35. Entonces ahora sí, lo único que tengo que hacer pues es contarlos. Entonces los cuento y me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tengo 30, ¿no? 30 edades. Vamos a ponerlo del mismo color. 30 edades de 31 a 40. Pues ahora vamos con las edades de 41 a 50. Vamos a encerrarlos de otro color para no confundirnos. Entonces recordemos 41 y 50. En la primera fila no hay. En la segunda fila está el 41. Vamos a poner otro color porque se está confundiendo con el color rojo. Pues elegimos el verde. 41, el 41 y el 46. Entonces el único que tenga 50 es el 50 y algo, es nada más el 50. Entonces el 54 no entra. Entonces aquí sería el 43, el 41, 42, 41, aquí 41, el mismo 50 como lo habíamos dicho, 42, 45 y 49, me parece que son todos. Y ya, lo único que tengo que hacer pues es contar el número de, válgame la redundancia, el número de números que yo encerré de color verde. Y en este caso pues me parece que son 12. Entonces 12, ¿sí? Cuéntenlos y me tiene que dar ese número. Después nos vamos con el 51 y el 60. Vamos a encerrarlos de color rosa. Entonces dentro de los números 51 y 60 está el 54. Vamos a poner otro color porque no se está notando muy bien. Vamos a ponerle este café. 54. ¿Qué otro número está? 54 y el 60, ¿no? Y creo que son todos. Entonces agregaríamos pues que solamente son 2. Después seguimos con el 61 y el 70. Pues ya no me queda más color. Vamos a escoger el negro. 61 y 70. Pues está el 63 y el 61. Y pues nuevamente solamente me quedan 2. Vamos a escribirlo mejor. Y por último me quedarían pues los números que me quedan en blanco, que es el 74 y 80. Ya no los encierro porque ya no los vamos a distinguir, pero nuevamente son 2, ¿no? Entonces lo escribimos dentro de mi distribución de frecuencias. Ahora, lo que me hace falta es encontrar las marcas de clase, pero eso es muy sencillo. Habíamos dicho que las marcas de clase es el promedio de cada límite inferior y superior de cada clase. Por ejemplo, yo voy a encontrar
mi primer marca de clase, sumando 21 más 30. Es muy importante ponerle el signo de igual, porque si le pongo entre 2, por jerarquía de operaciones me saldría un número erróneo, entonces yo pondría 36. En este caso, lo que está haciendo primero es dividir el 30 entre 2 y después sumárselo a 21. Entonces, hacemos 21 más 30, le damos igual y lo dividimos entre 2 y me sale 25.5. Por lo tanto, ese es mi primer marca de clase, que es 25.5. Y así para la que sigue, 31 más 40, le doy igual, lo divido entre 2 y me sale 35.5. Entonces, yo puedo seguir haciéndolo, vean, con lo que sigue, 41 más 50, lo divido entre 2 y me sale 45.5, pero yo ya noté una sucesión, o sea, me estoy dando cuenta que va de 10 en 10, y yo empecé en el 25.5, después en el 35.5. Después en el 45.5 es lógico que el que sigue es 55.5. Ustedes pueden hacer, o tú puedes hacer el promedio 51 más 60, después dividirlo entre 2, vas a ver que va a dar 55.5. El que sigue es 65.5, ya sin necesidad de hacer el cálculo. Y por último es el 75.5. Y pues bueno, es así como me quedaría mi distribución de frecuencias, donde podemos observar las 6 clases, las 6 frecuencias de cada clase y las marcas de clase de cada una de mis clases. Distribución de frecuencias relativas. Una variante importante de la distribución básica de frecuencias utiliza las frecuencias relativas, que se obtienen fácilmente dividiendo cada frecuencia de clase entre el total de una frecuencia. Una distribución de frecuencias relativas incluye los mismos límites de clase que una distribución de frecuencias, pero utiliza las frecuencias relativas en lugar de las frecuencias reales. Las frecuencias relativas en ocasiones se expresan como porcentajes. Para calcular la frecuencia relativa se debe dividir la frecuencia de clase sobre la suma de todas las frecuencias. En la siguiente tabla, las frecuencias reales de la tabla anterior se reemplazan con las frecuencias relativas correspondientes, expresadas en porcentajes. Debido a que 28 de los 76 datos caen en la primera clase tiene una frecuencia relativa de 28 sobre 76, que es igual al 36%, que a menudo se redondea a 37. La segunda clase tiene una frecuencia relativa de 30 sobre 76, que es 39.5%, y así sucesivamente. Si se construye de manera correcta, la suma de frecuencias relativas debería dar un total de 100%, con algunas pequeñas discrepancias debido al error de redondeo. Los resultados redondeados de esta tabla hacen que la suma de las frecuencias relativas sea de 101 en lugar de 100%. Puesto que utilizan porcentajes simples, las distribuciones de frecuencias relativas facilitan la comprensión de la distribución de los datos y permiten comparar diferentes conjuntos de datos. Distribución de frecuencias acumulativas. Otra variante de la distribución de frecuencia estándar se utiliza cuando se buscan totales acumulativos. La frecuencia acumulativa de una clase es la suma de las frecuencias para esa clase y todas las clases anteriores. La siguiente tabla presenta la distribución de frecuencias acumulativa basada en la distribución de frecuencias de la siguiente tabla. Con el uso de las frecuencias originales de 28, 30, 12, 2, 2 y 2, sumamos 28 más 30 para obtener la segunda frecuencia acumulativa de 58. Luego sumamos 28 más 30 más 12 es igual a 70 para obtener la tercera, y así sucesivamente. En la siguiente tabla se observa que, además del uso de las frecuencias acumulativas, los límites de clase son reemplazados por expresiones como menor que, las cuales describen el nuevo intervalo de valores. Pensamiento crítico.
Interpretación de las distribuciones de frecuencias. La transformación de datos en bruto en una distribución de frecuencias suele ser un medio para llegar a un gran fin. Un objetivo importante consiste en identificar la naturaleza de la distribución y las distribuciones normales. Son extremadamente importantes para el estudio de la estadística. Distribución normal. En capítulos posteriores de este curso haremos referencias frecuentes a los datos con una distribución normal. Este uso del término normal tiene un significado especial en estadística que difiere del que se utiliza en el lenguaje cotidiano. El concepto de una distribución normal se describirá más adelante, aunque por ahora usaremos una distribución de frecuencias para ayudarnos a determinar si los datos tienen una distribución aproximadamente normal. Una característica fundamental de una distribución normal es que, cuando se grafica, el resultado tiene forma de campana. Y al inicio las frecuencias son bajas, luego se incrementan hasta un punto máximo y luego disminuyen. Por ahora consideraremos que una distribución de frecuencias es aproximadamente normal al determinar si tiene las siguientes características. 1. Al inicio las frecuencias son bajas, después se incrementan hasta un punto máximo y luego disminuyen. 2. La distribución debe ser aproximadamente simétrica y las frecuencias tienen que distribuirse de manera uniforme a ambos lados de la frecuencia máxima. La frecuencia de 1, 5, 50, 25, 20, 15, 10, 5, 3, 2, 1 no se distribuyen de forma simétrica alrededor de la puntuación máxima de 50, ni satisfacen los requisitos de simetría. En la siguiente tabla se observa la estatura de 1000 mujeres, las cuales fueron seleccionadas de forma aleatoria. Los resultados se resumen en la distribución de frecuencias de la tabla. Como se puede observar, al inicio las frecuencias son bajas, después se incrementan hasta un punto máximo y luego disminuyen. Además, las frecuencias se distribuyen de manera aproximadamente simétrica alrededor de la frecuencia máxima de 324. Al parecer, se trata de una distribución aproximadamente normal. La siguiente tabla presenta datos con una distribución normal. Los siguientes ejemplos ilustran la manera de que las distribuciones de frecuencias se pueden utilizar para describir, explorar y comparar conjuntos de datos. La siguiente sección indica que la construcción de una distribución de frecuencias suele ser el primer paso para la creación de una gráfica que describa visualmente la naturaleza de la distribución. Descripción de datos. ¿Cómo se midió la frecuencia cardíaca? En la siguiente tabla se resume el número de pulsaciones de 40 adultos varones seleccionados aleatoriamente. Si la tasa de pulsaciones se mide contando el número de latidos cardíacos por minuto, esperemos que los últimos dígitos tengan frecuencias muy similares. Sin embargo, observa que la distribución de frecuencias muestra que todos los últimos dígitos son números pares. No hay números impares, lo cual sugiere que las tasas de pulsaciones no se contaron durante un minuto. Tal vez se contaron durante 30 segundos y después se duplicaron los resultados. Al examinar más las tasas de pulsaciones originales, observamos que cada valor original es un múltiplo de 4, lo cual sugiere que el número de latidos por minuto se contó durante 15 segundos y que dicho conteo después se multiplicó por 4. Es fascinante aprender algo acerca del método de recolección de datos con la simple descripción de algunas características de los mismos. Exploración de datos. ¿Qué nos indica un hueco?
La siguiente tabla es una tabla de frecuencias de los pesos en gramos de monedas de 1 centavo elegidas al azar. Un examen de las frecuencias revela un gran hueco entre las monedas de 1 centavo, más ligeras y las más pesadas. Esto sugiere que tenemos dos poblaciones diferentes. En una investigación posterior, se descubre que las monedas de 1 centavo, hechas antes de 1983, tenían un 97% de cobre y un 3% de zinc, mientras que las monedas de 1 centavo, acuñadas después de 1983, tienen un 3% de cobre y un 97% de zinc, lo cual explicaría el gran hueco entre las monedas de 1 centavo más ligeras y las más pesadas. Huecos. El ejemplo anterior sugiere que la presencia de huecos puede revelar el hecho de que tenemos datos que provienen de dos o más poblaciones diferentes. Sin embargo, lo opuesto no es verdad, ya que los datos de diferentes poblaciones no necesariamente revelan huecos al construir histogramas. Comparación de edades de ganadores del Oscar. El problema del capítulo incluye las edades de actrices y actores en el momento en que ganaron el premio Oscar de la Academia. La siguiente tabla muestra las frecuencias relativas de los dos géneros. Al comparar estas frecuencias relativas, parece que las actrices tienden a ser más jóvenes que los actores. Por ejemplo, observa la primera clase, que indica que el 37% de las actrices se encuentra en la categoría más joven, en comparación con solo el 4% de los actores.